Ahora quiero que abran conmigo el libro de Esdras. El libro de Esdras. Esdras es un librito que se encuentra aproximadamente en un tercio de su Biblia. Es la página 536 en mi Biblia. No sé cuál será en su Biblia. Pero diríjase al libro de Esdras. Viene justo después de la segunda de Crónicas. Y la segunda de Crónicas viene justo después de la primera de Crónicas. Esto debería ayudarlo a encontrarlo. Comenzaremos en el verso 11, en el tercer capítulo. Quiero hablar esta noche sobre la brecha generacional. La brecha generacional para jóvenes y gente mayor. Y este es el pasaje. Y cantaban juntos, por supuesto, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia hacia Israel. Y todo el pueblo gritaba con gran júbilo cuando alababan al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor estaban echados. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que eran viejos y ancianos, que habían conocido la primer casa, el primer templo, cuando los cimientos de esta casa eran puestos delante de sus ojos, lloraron a gran voz, pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera, hace siglos, porque se encuentra en este pasaje, los ancianos están llorando y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando, Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había sido construido por Salomón, pero había sido destruido. Y ahora, bajo esta burbuja, estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes. Recordaron la gloria del templo de Salomón y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo, y no podían creer lo que veían, porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron por el templo, lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón, nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo, donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe. ¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales, y la escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado, y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor, porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor.
en las cines de todo el mundo y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos. ¿Por qué llorarás? La piedra de amor. Toda la Biblia es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado. Y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver: Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y la Biblia enseña: he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo: dejen a los niños, no les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman, pero cada uno es diferente. Ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas. Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui. Y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh, sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar.
Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay, te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview describió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabes? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema, y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados. No quieren ser rechazados. No quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad. Pero muchos jóvenes se sienten rechazados. Se sienten incluso rechazados por Dios. Pero Dios te ama. Por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza. Dios te ama. Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno. El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escuche a su hijo. Escuche los adolescentes. Solo escuche. Los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro, pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos. Y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen, y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez: mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de 2 buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar, y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, nunca guardar rencor. Nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día? Por favor, perdónenme. ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental.
Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo, cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos, y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro, y concluyó su discurso diciendo: te perdono y por favor perdóneme. Qué maravilloso, tomó una gran decisión. Te perdono, lo harías. Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es, por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido. Pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes jóvenes esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo? Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas para Cristo, ganó a su madre para Cristo, y finalmente unas semanas más tarde ganó a su padre para Cristo. Un niño pequeño los guiará a ustedes para ganar a su padre y a su madre a Cristo. Y sus padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Oren por ellos de inmediato, porque incluso después de que estén muertos y desaparecidos, Dios responderá muchas de sus oraciones. Y ese niño nunca mientras viva se va a dejar de acordar de esas oraciones que un padre hizo por él. Cree en Dios. No se dé por vencido. No se dé por vencido por ellos. Mi esposa dice que uno debe tener siempre esperanza y templanza. La gente muchas veces se sorprende de cuánta autoridad necesitan y la seguridad que necesitan para disciplinar. A través de esta bendita palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacerse cargo hoy de todo lo que ellos necesitan. Y esta historia maravillosa que cuenta el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, habla de un hombre, aparentemente un hombre muy rico, que tenía 2 hijos. Vivían quizás en una granja. Y era ley de aquel momento que el hijo menor podía pedir la herencia a su padre, mientras él aún vivía. Y como hijo menor le correspondía la tercera parte de los bienes de este padre. Así que él se acerca a su padre y en el verso 12 del capítulo 15 le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad. Estoy cansado de vivir en esta granja. Estoy cansado de servirte a ti y servir a tus planes. Quiero vivir mi vida. Quiero hacer mi voluntad. Quiero tener independencia. Quiero irme a la gran ciudad. No quiero estar aquí. Y el padre trató de disuadirlo. Pero este joven no quiso hacer caso a su padre. Así que el padre le repartió los bienes que les correspondían. No muchos días después, él juntó todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a una gran ciudad, quizás Nueva York, y vivió allí perdidamente,
Y habían muchas personas que estaban felices de poder ser sus amigos, porque este joven tenía ganas de gastar. Así que fueron a los mejores restaurantes, fueron a las mejores discotecas, se emborracharon, se embriagaron y tuvieron momentos muy felices, pero por poco tiempo. La Biblia dice que puedes tener placer por un poco de tiempo, pero finalmente esto acabará. Tus pecados te alcanzarán. El placer momentáneo del pecado acabará. Pero el salmista David dijo: solo en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La felicidad que ofrece el mundo, la felicidad que ofrecen los placeres mundanos, son pasajeros, son ilusorios, son finitos, caducan. Oh, por supuesto que puedes tener placer en el sexo ahora, puedes tener placer en embriagarte ahora, puedes tener placer ahora en hacer tu voluntad, pero no llegarás muy lejos. No pasó mucho tiempo en que este hijo lo gastara todo. Y en el verso 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este joven era muy parecido a los jóvenes de hoy en día, que no quieren que nadie les diga nada de lo que deben de hacer. No quieren que sus padres le llamen la atención, no quieren que sus maestros le llamen la atención, no quieren que los policías le llamen la atención. Ellos dicen: queremos vivir nuestra vida. Y se creen suficientemente inteligentes para hacer su voluntad. Y este joven lo malgastó todo. Lamentablemente la Biblia nos enseña que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gracia de Dios, que todos nos descarriamos como ovejas. Y lamentablemente la humanidad se descarrió. Cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis hacia el corazón de los hombres, vio que el pensamiento continuo de los hombres solamente era hacer el mal, hacer su voluntad, vivir como quieras. Y esto creó una separación entre Dios y el hombre. Y a este joven lo malgastó todo y comenzó a faltarle. Y tenía tanta hambre. Y puedes ver los periódicos hoy, puedes ver las noticias hoy, puedes mirar hoy alrededor y ver toda el hambre que hay en la tierra. La gente está hambrienta y sedienta. Y piensan que pueden saciar esa hambre viviendo perdidamente, teniendo muchas relaciones amorosas, quizás teniendo un poco de placer, quizás usando algún tipo de droga psicodélica que le ayude a olvidarse de su hambre. Pero cuando despiertas de ese sueño, te encuentras más vacío y más hambriento que antes. Porque hay una razón. Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15: separados de mí nada podéis hacer. Y aparentemente no lo hemos entendido. Y pensamos que las riquezas saciarán nuestra hambre. No lo van a hacer. Pensamos que algún hombre saciará el hambre del amor a una mujer. No pasará. Jesús se encontró con una mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Y esta mujer tenía una gran sed espiritual. Y cuando fue a sacar agua del pozo de Jacob, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella pensó que teniendo muchos hombres iba a saciar ese corazón sediento de amor, de cariño, sediento y ansioso de ser amado. Porque todos los hombres necesitamos ser amados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para manifestarles su amor. Ese era el plan para ellos. Él venía cada día en el jardín del Edén y hablaba con ellos y disfrutaba estar con ellos. Por eso Edén significa placer, paraíso, delicias, deleite. Porque era un deleite para Dios estar con el hombre.
Pero cuando perdimos nuestra comunión con Dios a causa del pecado, entonces solo hubo en el hombre un deseo de ser amado. Y ese es un vacío espiritual. Esa es una necesidad existencial, un vacío emocional, un vacío espiritual que no puede ser saciado con nada. Y la gente está buscando en fuentes rotas. Y el profeta Jeremías dijo: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas. Y hoy el mundo está cavando cisternas rotas para sí. El materialismo, el hedonismo, las ideologías comunistas, socialistas, pensando que eso les dará algún sentido de vida, pero lo único que traerá es más vacío. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y este joven lo malgastó todo. Y estaba pasando gran hambre y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabías que para los judíos el cerdo era uno de los animales más inmundos? Los judíos no solamente no podían comer cerdo, sino que ni siquiera podían tocarlos. No podían estar incluso en su tierra. Encontrarás en la Biblia la historia del endemoniado gadareno. Bueno, Gadara era una región apartada de Jerusalén, apartada de la tierra prometida por el gran lago de Genezaret. Y era un lugar de gentiles, por eso allí habían cerdos. Y este joven, que debería aborrecer los cerdos, que era un símbolo de pecado, un símbolo de inmundicia. ¿Sabías que en la antigüedad los hombres que no conocían a Dios se comparaban con los cerdos y los perros? Porque estaban apartados de Dios y cometían toda clase de pecados. En aquel tiempo se adoraba a los dioses, y esas gentes que no conocían al verdadero Dios adoraban a esos dioses, sacrificando aún sus propios hijos, cometiendo toda clase de actos inmorales, embriagándose. Pero este joven ahora fue a apacentar cerdos. Cuando te apartas de Dios, tu pecado te arrastrará hasta lo más vil y sucio que hay en tu corazón. Cuando te apartas de Dios, comenzarás a descender. Quizás tú dices: no, yo puedo manejar el alcohol, yo puedo manejar el tabaco, yo puedo manejar el sexo. Hoy en día existen preservativos, no debe ser tan cerrado, quizás me dices. Pero lo que está demostrado a través de las Escrituras y en la vida natural es que cuando el hombre comienza a ir tras las perversiones, terminará totalmente derrotado, totalmente destruido, totalmente aberrado, totalmente consumido por los placeres y el pecado. Verás, encuentras en la historia de los grandes imperios cómo cayeron cuando vino sobre ellos la decadencia moral. El imperio babilónico cayó cuando este joven Belsasar cayó en una decadencia moral y comenzó a hacer una fiesta por largos días, una fiesta llena de orgías, llena de placeres, llena de toda clase de embriagueces, y cayó el imperio. Lo mismo sucedió con Alejandro Magno. Su inmoralidad sexual lo llevó a caer. Este hombre era un hombre homosexual. Lo mismo pasó con Calígula y todo el imperio romano. Verás, el hombre ha demostrado que no es capaz de manejarse lejos de Dios. El hombre ha demostrado que por sí mismo lo único que buscará es el mal. Cuando Dios miró el corazón del hombre, vio que el pensamiento continuo del hombre era hacer lo malo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Es por eso que si el Señor no está manejando tu vida, no podrás llevar quizás tu hogar. Es por eso que si el Señor no está conduciendo tu vida moral será un desastre. Y este joven fue a apacentar cerdos. La tarea más aberrante para un judío era apacentar cerdos. Y este joven terminó allí. Y pienso que este joven quizás de niño recibió una educación
donde se le hablaba de Dios. Quizás este joven de niño pudo soñar que un día sería un predicador, sería un maestro de la ley, sería un escriba, quizás un fariseo. Quizás este joven soñaba con adorar a Dios. Pero el día que tomó la decisión de seguir su voluntad, de apartarse de Dios, nunca creyó que iba a terminar donde terminó. Y hay muchas personas que están muriendo en la calle, que están muriendo de SIDA, que mueren a causa de una sobredosis, que no creyeron nunca que terminarían así, pero se apartaron de Dios, le dieron la espalda al Señor. Podrás ver la historia de Elvis, el gran rey. Comenzó cantando al Señor, pero un día decidió darle la espalda al Dios que lo había salvado. ¿Cómo terminó? Terminó lleno de casos aberrantes en su propia vida. Podrás ver la gran estrella Marilyn Monroe. Ella dijo: no necesito a Jesús. ¿Cómo terminó? Y puedes investigar a lo largo de la historia. Todos aquellos que se apartaron de Dios, ninguno de ellos le fue bien. Pero vuélvete hoy al Señor, que Él te espera con los brazos abiertos. Él dijo que el que está cansado, que el que está angustiado, que el que está desesperado, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿Por qué no quieres hoy recibir el regalo de Cristo? Este joven se apartó de su padre y terminó faltándole todo. Sus amigos lo olvidaron. Porque hay una característica de los amigos del mundo: van a estar contigo mientras tú estés bien, mientras tengas que ofrecerle, mientras puedas darle algo, ellos estarán allí. Pero en el momento en que tú ya no tengas nada, te darán la espalda. Solo hay alguien que permanece fiel. Solo hay alguien que permanece amándote. Solo hay alguien que permanece cuidándote. Solo hay alguien que espera por ti. Y ese es Jesús. Cuando Él estaba en esa condición, cuando Él tocó fondo, entonces Él miró al cielo. ¿Sabe? La Biblia dice en el Salmo 40: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos muchas veces no podemos mirar al cielo, sino hasta que estamos enterrados, sumergidos en el pozo, en el lodo de la desesperación. Es increíble cómo los seres humanos, solo hasta que tocamos fondo y quizás estamos allá caídos, es que podemos ver al cielo. Pero no importa en la condición que estés, no importa cuán sucio estés, no importa cuán alejado estés, el Señor te sigue esperando porque te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por ti. Él estaba en esta condición y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y tú has querido saciar tu vida de lo que ofrece el mundo. Y el mundo solo produce en ti desespero, ansiedad, angustia y dolor. Y volviendo en sí dijo, y sabes, necesitas humildad para volver en sí. Necesitas humildad para reconocer que necesitas a Dios. El mayor obstáculo para llegar al Señor no es una persona, no es Satanás, no es tu pecado. El mayor obstáculo es tu orgullo. Porque necesitas humillarte. Y este hijo volvió en sí, este hijo entró en razón, salió de su ebrio estupor. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tú puedes mirar a los que están cantando en este coro, puedes mirarme a mí. Somos jornaleros del Señor, siervos inútiles, pero estamos felices. Muchos estamos enfrentando pruebas. Recientemente una persona de nuestro equipo sufrió la pérdida de sus hijos, pero lo ves cantando lleno de gozo y alegría.
Recientemente un hombre se acercó a mí y supe que había perdido a su esposa y a sus hijos y era misionero. Y él dijo, ve y diles que no hay mayor privilegio que adorar y amar a Dios. Puedes tener felicidad aún en medio de la prueba y la angustia cuando tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si hoy tienes hambre, si estás angustiado, si hoy tienes sed, puedes mirar que aún los jornaleros tenemos abundancia de pan en la casa del Padre. Pero debes humillarte. Y la grandeza de este joven no estuvo en recuperar un día lo que había perdido, ni su autoridad, ni tener un vestido nuevo, ni su calzado, ni su anillo. No, la grandeza de este joven estuvo en humillarse, en reconocer que había pecado y fallado. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que este joven reconoció que había pecado no solamente contra su padre, sino contra el cielo. ¿A cuántas personas has humillado? ¿A cuántas personas has herido? La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchos de nosotros hemos lastimado a la gente que nos rodea. Las personas que más nos aman son las que más lastimamos. Y es tiempo de reconocer que hemos hecho daño. Que hemos hecho daño en la tierra, pero que hemos hecho daño en el cielo. Este joven reconoció y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Jesucristo soy lo que soy. El apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, que llevó el evangelio a toda Asia Menor, que fundó muchas iglesias, que entregó su vida por el ministerio. Él dijo, por la gracia de Cristo soy lo que soy. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tengo noticias para ti. Ninguno de los que está en este lugar es digno de ser llamado hijo de Dios. Yo no soy digno. Ninguno de los que cantaron esta noche son dignos. No hay nadie que sea digno de ser llamado hijo de Dios, porque es por gracia, porque por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie tenga de qué gloriarse. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Si vienes hoy a Cristo, debes entender que tú no vienes a reclamar porque no tienes nada que reclamar, porque lo que tú y yo merecíamos era el juicio eterno. Pero Él te dio gracia. Tú merecías la muerte y Él te ofrece la vida. Te merecías el infierno, pero Él te ofrece el cielo. Merecías juicios y misericordia, pero Él te ha dado gracia y misericordia. Debes venir con un espíritu de siervo. Si no puedes levantarte esta noche de tu lugar y venir con un espíritu humilde y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras, no vengas. Porque la puerta del Señor es estrecha y angosto el camino. Es un camino para valientes. Es un desafío para los jóvenes. Los jóvenes de hoy buscan desafíos. Bueno, yo te ofrezco un desafío. El desafío de negarte a tus placeres, a tus deseos, a tus pensamientos, a la vista de tus ojos. El desafío de entrar por esa puerta estrecha, de seguir ese camino angosto. De negarte a vivir de la manera que tú quieras, a vivir en pecado. Porque no puedes venir al Padre sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La grandeza de este joven fue su humildad, que reconoció, y tú y yo debemos reconocer que pecamos contra Dios. De otra manera no podrás ser perdonado. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él tomó una decisión e hizo un plan. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y voy a decirle que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero ¿cuál sería el recibimiento del padre? Sabes, a muchos les aterra creer, pensar que no podrán recuperar lo que han perdido.
Muchos se aterran con la idea de que no podrán volver a ser lo que un día fueron, niños inocentes. Quizás servías en la iglesia y te apartaste y caíste en los placeres del mundo, erraste en tus caminos. ¿Conociste la prostitución o estás en un lugar indeseable? Y te aterra pensar que nunca podrás volver a ser igual en la casa del Padre. Y él vino pensando que nunca podría llegar a volver a tomar la posición de hijo. ¿Cuál sería el recibimiento? ¿Cuál crees que va a ser el recibimiento de Dios para ti? Bueno, en el verso 20 de Lucas 15 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? El Padre te está esperando con brazos abiertos. El Padre se quiere olvidar de tus pecados. El Padre está esperando que vengas con un corazón contrito y humillado que Él nunca despreciará. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán denigrado estés. Él sigue esperándote. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Cuando invitamos a la gente a orar, a recibir a Jesús en su corazón, simplemente los guiamos a que ellos puedan venir con un corazón humilde y decirle, Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Pero esa es la primer parte de tu vida en Cristo. Pero el Padre hizo algo que me aterra. El Padre hizo algo que me enternece. Algo que me llena de emoción. El Padre puso un dedo en sus labios, no lo dejó hablar más. Le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calcen sus pies. ¿Sabes? Cuando vienes a Cristo, vienes desnudo. Porque has perdido la gloria del Señor. Pero Él viene a vestir tus pecados. Y Él vistió a Adán y Eva con una piel de Cordero Santo. Y a través de la sangre de Jesucristo Él te viste de santidad y justicia. Y Él puso un anillo en su mano. Él te volverá a la autoridad que perdiste. Para Él sigue siendo un niño, una niña, no importa cuántos años tengas. Él dice, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, debe hacerse como un niño. No importa cuántos años tengas, para Él serás un niño otra vez. Él jugará con tus cabellos. Él tocará tus mejillas, Él besará tu frente. Pero debes venir y calza en sus pies. ¿Cuánta gente está descalza en el mundo, sin propósitos, errando, caminando por los desiertos de esta vida? Él quiere calzar tus pies con el apresto del Evangelio, las buenas noticias. Quizás tus circunstancias que ahora estás viviendo no van a cambiar, pero cambiará tu vida, cambiará tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y entonces lo demás comenzará a cambiar. Él dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes? Este padre entregó el becerro más gordo que tenía. El mejor becerro lo entregó por ese hijo que ahora había resucitado. Pero nuestro Padre Celestial entregó algo más precioso que el oro, que el diamante. Entregó la vida de su Hijo unigénito. El precio inalcanzable. No hay nada en el universo que se compare con nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre entregó ese becerro por su Hijo que había sido errante, pródigo. Y el Padre Celestial entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Él dijo, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. Yo quiero invitarte esta noche a que aceptes a Jesús.
No importa de dónde has venido. No importa si eres negro, blanco, amarillo. No importa si eres parte de alguna iglesia o religión. No importa si estás en el coro. Si sabes que necesitas arrepentirte, debes venir hoy a Cristo. Tú dirás, bueno, yo nunca me he apartado de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Me han confirmado, me han bautizado. Sirvo en la iglesia. Pero quiero mostrarte que aparte de ese hijo menor pródigo, había un hijo mayor pródigo también en la casa del padre. Nunca se fue, pero su corazón era pródigo. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba pasando, qué es esa fiesta. Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre, aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho para matar el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sabes, hay muchos que viven en la casa del Padre como pródigos. Este hijo, él no creía que tenía que arrepentirse de nada. Este hijo no quería entrar a la fiesta de salvación de su hermano. Este hijo estaba reclamando derechos por haber servido al padre. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano era muerto y ha revivido. Y todos estamos apartados del Señor. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Si nunca has tomado tu decisión por Cristo, debes venir hoy. No debes tener la actitud de este hijo pródigo en casa. No puedes juzgarte mejor. No puedes juzgarte mejor que este hombre o esta mujer que vienen arrepentidos por haber pecado contra el Señor. Debes entender que todos necesitamos venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Yo mismo, cuando acepté al Señor, era líder de jóvenes en mi iglesia. Y a través de la predicación de Billy Sunday, conocí al Señor. Yo te invito a que hagas de Cristo el Señor de tu vida esta noche. Toma la decisión, levántate y ven, confesando que eres un pecador arrepentido como este hijo pródigo, pidiéndole al Señor que entre en tu vida, estando dispuesto a abandonar el pecado. Este hijo pródigo no quedó en ese lugar donde estaba sirviendo a los cerdos. Él se levantó y se fue a ese lugar. Debes salir de tu pecado. Que vengas y te pares ante esta plataforma y digas, yo quiero recibir a Cristo. Si has venido de muy lejos y hay autobuses afuera, ellos te van a esperar. Tus familiares te pueden esperar, pero ven, levántate ahora.